En este vídeo vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad más usuales y cómo trabajar con ellas en R. Vamos allá. Al trabajar con variables aleatorias conviene preguntarse: ¿qué estamos midiendo en esa variable? Por ejemplo, si estamos lanzando unas monedas, puede tener sentido contar el número de veces que ocurre algo. Digamos, ¿cuántas caras salen al tirar 3 monedas equilibradas? Así pues, podemos calcular la probabilidad de que ocurran todas las posibles respuestas que tiene esa pregunta, que serían 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras. Observad que en rigor, si representara dichas probabilidades, 1 octavo, 3 octavos respectivamente, la probabilidad de que ocurra cada uno de dichos sucesos, salir 0 caras, 1, 2 o 3, serían 4 tristes y únicos puntos aislados. Habitualmente, para facilitar su interpretación y para que el gráfico se vea y se interprete mucho mejor, se representa con barras, aunque insisto, en rigor serían única y exclusivamente 4 solitarios puntos. Otra cuestión que tiene sentido preguntarse es por la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un determinado valor. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 2, que haya salido 2 caras o menos. En este caso tendríamos una función escalonada, la función de probabilidad de densidad acumulada, la CDF, como podéis ver en el gráfico. Como veis, la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que 2 incluye la probabilidad de que la variable tome los valores 0, 1 o 2. ¿Qué pasa si la variable es continua? Por ejemplo, si estamos midiendo una temperatura, una estatura, un peso, en ese caso la variable toma valores en un determinado intervalo. ¿Tendría sentido preguntarse por la probabilidad de que la variable x tomara un valor concreto, por ejemplo x igual a 2? La verdad es que no. Imaginad un cronómetro, no con horas, minutos o segundos, ni siquiera con décimas, centésimas o milésimas de segundos, sino con infinitas cifras decimales. ¿Seríais capaces de parar la aguja del segundero exactamente en el instante 2? No, ¿verdad? Por algo así, esa probabilidad es 0 porque es un suceso imposible. En un contexto de una variable continua, la probabilidad se entiende como el área que deja bajo sí una función. Así pues, la probabilidad de que la variable esté entre dos valores a y b sería el área que encierra la función entre x igual a a y x igual a b, es decir, una integral definida. En consecuencia, la probabilidad de que la variable x sea menor que un cierto valor sería toda la probabilidad, todo el área, que deja la función a su izquierda. En el gráfico superior podéis observar la función de densidad de la normal y en el inferior la función de densidad acumulada de la normal. En esta diapositiva tenéis algunas propiedades de las funciones de masa y de densidad, que son las funciones de probabilidad de las variables discretas y continuas respectivamente. Cualquier duda que tengáis con ellas, preguntarlas abiertamente en el foro. A continuación tenéis las propiedades teóricas de las funciones de densidad acumulada y las funciones de probabilidad acumulada, que son respectivamente la de los casos continuo y discreto. A continuación vamos a ver los principales tipos de variables aleatorias. Empezamos por las discretas. La más sencilla es la uniforme. Funciona con la regla de Laplace. Básicamente, imaginad un dado. Si tenemos una serie de resultados, todos tienen la misma probabilidad. Sería 1 partido del número de posibles resultados. Otra posible variable discreta sería la Bernoulli. Solamente tenemos dos posibles resultados, éxito o fracaso. Llamamos P a la probabilidad de éxito. Ahí solamente hay dos posibles resultados. Si representamos 0 el fracaso y 1 el éxito, 0 tendrá un valor 1 menos P y 1 tendrá el valor P. La binomial es la repetición de n variables de Bernoulli. Así, si una variable de Bernoulli es el lanzamiento de una moneda, considerando éxito a sacar cara, la binomial sería, por ejemplo, lanzar 10 veces una moneda. N sería 10, P la probabilidad de sacar cara. Aquí tendríamos el gráfico del lanzamiento de 10 veces una moneda trucada que tiene una probabilidad de sacar cara de un 80%. En el siguiente gráfico la moneda es equilibrada. La probabilidad de P es un 50%. Y por último, podéis ver el gráfico donde la moneda está trucada, solo tiene un 20% de probabilidad de sacar cara. La distribución de Poisson mide un número de acontecimientos, de hechos, en un determinado periodo de tiempo, de espacio. Lambda, el principal parámetro de un proceso de Poisson, sería la cantidad de eventos, de acontecimientos,
que se esperan por unidad de tiempo, de longitud. En otras palabras, sería la media. Veamos ahora las principales variables continuas. La uniforme sería una variable que puede tomar cualquier valor de un intervalo. Es una distribución rectangular. La normal tiene la famosa curva con forma de campana. Casi todo al final se puede expresar como una normal. La exponencial se usa para describir el tiempo que pasa entre dos sucesos en un proceso de Poisson, por ejemplo, aunque describe otros muchos procesos. Hay otras muchas, una gamma, una beta, una weibull, que se pueden utilizar para describir asignaciones subjetivas de probabilidad, o para modelar el viento, o para otras muchas cosas. Más adelante en este curso veremos otras con nombre propio, como la T de Student, la F de Snedeker. En clases de teoría habéis visto sus características y ejemplos de utilización. Las recordamos aquí brevemente. Pero veamos cómo utilizar R para poder averiguar probabilidades de estos modelos probabilísticos. Atentos a la siguiente tabla porque es muy esclarecedora. En cualquier caso, recordad, siempre que tengáis dudas, acudid a la ayuda de R, que es completísima. La estructura es siempre la misma. A la raíz de la distribución con la que estéis trabajando, sea binomial, Poisson, normal, exponencial, la que sea, le precede una letra que es la clave para saber qué hace la instrucción, la función de R. En variables discretas será una D si queremos calcular la probabilidad de que X tome un valor concreto, sea igual a 3 o a 4 o a un valor K. Será una P, la primera letra, P binomial o P normal o P Poisson, si queremos calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Una Q si queremos buscar un cuantil, es decir, un valor que nos asegure que la probabilidad de que la variable se quede por debajo de él es al menos el porcentaje que nos digan. Será una R de random si lo que queremos es generar muestras aleatorias. Eso lo veremos con más detalle en nuestro próximo vídeo. En el modelo de la Poisson y de la normal se repite la misma estructura y en otras muchas variables de distribución continua. Pero en el caso concreto de la normal, me permito la libertad de llamaros la atención sobre dos hechos muy importantes. Primero, en R, las instrucciones piden la desviación típica, no la varianza, como usamos en el modelo teórico en clases. Tenéis que tener mucho cuidado y estar atento a qué datos os da el enunciado con el que estéis trabajando. Si os da la varianza, tendréis que averiguar primero la desviación típica, que será el dato que tengáis que escribir en R. Y al revés, si estáis trabajando en R y tenéis que interpretar una salida de R o un resultado que os dé R para un enunciado, tendréis que tener cuidado si el enunciado os está hablando de la varianza. La segunda cosa sobre la que quiero llamaros la atención es que la instrucción dNorm, a diferencia de lo que ocurre en las variables discretas, me devuelve el valor de la función de densidad, lo que me será útil cuando quiera representar la función, en el caso de la normal la campana de Gauss, pero no, repito, no tendrá interpretación en términos de probabilidad. Exactamente lo mismo pasa con la exponencial, por ser ambas variables continuas. La instrucción dExp no tiene interpretación en términos de probabilidad. Veamos a continuación algunos ejemplos de usos de una variable discreta. Por ejemplo, la binomial. Supongamos que queremos averiguar la probabilidad de obtener 4 caras al lanzar 10 monedas equilibradas. Se trata de una binomial de parámetros n igual a 10, p igual a 1 medio, y queremos averiguar la probabilidad de que x sea 4. En este caso la instrucción a utilizar será dbinom 4 size igual a 10 prop igual a 1 medio. Y el resultado ahí lo tenéis, es 0,2050, un 20,5%. Podríamos haber escrito de forma más corta d binomial 4, 10, 1 medio. R sabe automáticamente que 4 se refiere al valor que queremos averiguar, que la probabilidad de que x sea igual a 4, que n es igual a 10 y que p es igual a 1 medio. Pero lo sabe por el orden en el que escribimos los números. Por eso es muy importante que si no vamos a escribir el size ni el prop, tengamos especial cuidado en el orden en el que escribimos las cosas, porque R asumirá por el orden en el que escribamos las cosas qué es cada cosa. Y será responsabilidad nuestra escribirlo bien, porque si no, el resultado que nos devuelva podrá ser un error en el mejor de los casos o un número que no tenga sentido y que nos pueda llevar a error.
Si en la misma situación queremos averiguar la probabilidad de obtener 4 caras o menos, en ese caso podríamos utilizar 5 instrucciones de estas de binom y calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, x sea igual a 1, a 2, a 3, a 4 y sumarlas. Pero es mucho más rápido utilizar la instrucción p binomial y calcularla de un solo tirón la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. En ese caso, utilizando esa instrucción que tenéis ahí, p binomial 4, 10, 1 medio, pues nos quedaría ese 37,69%, ese 0,3769. Si quisiéramos averiguar la probabilidad de que x sea mayor que 4, sería un suceso complementario al anterior. Habría dos formas de calcularlo. 1 menos p binomial 4, 10, 1 medio, es decir, 1 menos el 37% de antes, pues sería ese 62% que tenéis en pantalla. Y otra forma sería con la misma instrucción de antes, pero añadiendo un lower tail igual a false. De esa forma, en vez de quedarnos con los valores de menor o igual que 4, nos quedaríamos con los de la cola superior, los mayores que 4. El 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por último, para ilustrar la idea de la búsqueda del cuantil, pensad en una pregunta. ¿Cuántos éxitos, caras en nuestro ejemplo, necesito para garantizar al menos el 30% de probabilidad lanzar 10 veces una moneda equilibrada? Si escribimos la instrucción q binomial 0,30 al 30%, size igual a 10, prop y 1 medio, la respuesta es 4. ¿Por qué? ¿Qué significa? Si representamos la función de probabilidad, es decir, las probabilidades de sacar 0, 1, 2 y así hasta 10 caras, y la función de probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de sacar 0 caras o menos, 1 cara o menos, 2 caras o menos y así sucesivamente, hasta 10, que obviamente es el 100%, probabilidad 1. ¿Cuántas caras nos garantizan tener al menos un 30% de probabilidad de ganar la apuesta? Sería 4 caras. Recordad que con p binomial teníamos que la probabilidad de haber sacado 4 caras o menos era del 37%. Sin embargo, si nos preguntáramos cuántas caras, cuántos éxitos necesitaríamos para asegurarnos que tenemos al menos un 40% de obtener ese resultado desconocido, la respuesta no sería 4, que solo nos asegura un 37%, sería 5. Comprobémoslo. Si escribimos la misma instrucción que antes, sustituyendo el 4 por el 5, obtenemos 0,62. Es decir, la probabilidad de obtener 4 caras o menos era del 37%, pero al subir ahora a obtener 5 caras o menos, subimos al 62%, porque estamos incluyendo la siguiente barra, el siguiente caso, que precisamente en este ejemplo, 10 lanzamientos de una moneda equilibrada, es el caso más probable. Por eso, al pasar del 37% al 62%, superamos el 40% buscado de probabilidad y al escribir la función q binomial 0,4, 10, 0,5, R nos devuelve el valor 5. Por último, en las instrucciones R binomial y similares son relativas a la simulación y las tocaremos en el siguiente vídeo. Veamos las instrucciones de R en una variable continua, por ejemplo en la más conocida, la normal. Recordad que al escribir dnormal 0,84,01 obtengo 0,28, pero ese valor es el valor de la ordenada de la campana de Gauss para el valor x igual a 0,84 en una normal 0,1. Es decir, es el valor de la i de ese punto, lo que será útil para representar la gráfica, pero no tiene, repito, que no tiene ninguna interpretación en términos de probabilidad. Sin embargo, cuando escribimos p normal 0,84, 0,1, me devuelve 0,7995. Se corresponde con el valor de la tabla señalado. Es decir, para ese valor de la x 0,84 de la normal 0,1, me indica que el área que está en amarillo en la gráfica es el 79,95%. El área que se queda por debajo de ese valor de la x de 0,84. Por el contrario, si escribimos q normal de 0,84, estamos preguntando qué valor, qué cuantil deja el 84% de la población por debajo de él en la normal 0,1. Por tanto, tendremos que buscar en el interior de la tabla. Sabemos la probabilidad y estamos buscando el cuantil. El cuantil buscado estaría precisamente entre 0,99 y 1. ¿Qué habría que interpolar? R nos lo da con bastante buena precisión, 0,99, 44, 57. Pasemos a continuación a ver un par de ejercicios de aplicación. En el siguiente ejercicio tenemos la vida media de una televisión que es de 7 años y tomándola como una variable aleatoria con distribución exponencial nos hace un par de preguntas el ejercicio. En este tipo de ejercicios siempre se recomienda primero identificar la distribución. En este caso la variable es la vida media, es un tiempo. Por tanto es una variable continua, no es discreta.
De hecho, en este problema, este paso es trivial, pues si habéis leído el enunciado con atención, nos dice que la distribución de la variable aleatoria es exponencial, es decir, ya tenemos identificada la distribución. A continuación tendríamos que identificar la función necesaria para poder responder a cada apartado lo que se nos pide. En el apartado A nos hablan de fallo después del séptimo año, es decir, nos piden la probabilidad de x mayor que 7. Por tanto, la instrucción que podemos utilizar sería 1 menos pexp con q igual a 7, rate igual a 1 partido de 7. En el apartado B nos piden qué valor deberá tomar la variable para que fallen como mucho el 15% de los televisores, para que se produzca el fallo con una probabilidad del 15% o menos, en otras palabras. En este caso nos dicen una probabilidad, un porcentaje. Entonces sabemos la media y sabemos la probabilidad. Se trata por tanto de averiguar el cuantil. En este caso queremos q de 0,15 con el rate igual a un séptimo. La respuesta es 1,13, que sería aproximadamente un año y algo más de un mes. Veamos otro ejercicio y sigamos el mismo proceso deductivo. Primero debemos identificar la distribución. En este caso se trata de recambios de automóviles, una variable discreta. Además contamos sucesos a lo largo de un periodo fijo, un día. Se trata, por tanto, de un proceso de Poisson. Identificamos la función para poder responder lo que se nos pide en cada apartado. En el apartado A nos piden la probabilidad de que haya más de 4 recambios defectuosos en un día. Eso sería una probabilidad del tipo mayor que. Entonces sería 1 menos p de Poisson de 4 con lambda igual a 6. También podríamos utilizar la p de Poisson con el lower tail igual a false. En el apartado B nos piden la probabilidad de que haya 10 recambios defectuosos, exactamente 10, es decir, la probabilidad de que x sea igual a k. Pero en este caso es en 2 días, es decir, el proceso de Poisson ha cambiado y por tanto al ser el periodo fijo 2 días en lugar de 1, lambda ya no es 6, será 12. Por tanto, la instrucción que tendríamos que utilizar sería de Poisson 10, lambda igual a 12. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y que os valga para poder lanzaros a trastear con R todo lo necesario y poder utilizar los cuestionarios de Centreno para ir mejorando. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, podéis acudir a nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Un saludo.